Bienvenidos a otro de nuestros espacios coloquiales de la revista Energía Bolivia, una revista vinculada al sector energético en Bolivia y también a nivel internacional. Esta noche tenemos como invitado especial al licenciado Mauricio Medinaceli. Él es un analista vinculado al sector de la industria de hidrocarburos con bastantes años de experiencia, exactamente 20 años que está dentro del sector, analizando, tomándole el pulso al sector energético. Ha sido ministro de Hidrocarburos durante la gestión del presidente Eduardo Rodríguez Belcé en el 2005-2006 y actualmente realiza una serie de consultorías en Afganistán, Asia, África, y esta noche está con nosotros sobre todo para conversar con él sobre cómo es que está la industria de los hidrocarburos, justo cuando se dice además que estamos ya en los preámbulos, sino ya en el marco de una tercera guerra mundial. A manera de contexto, entonces, la pregunta de inicio sería, ¿considera usted que el petróleo está siendo un poco la madre de todas las batallas en esta nueva coyuntura de conflicto a nivel mundial? Bien, en principio muchas gracias por la invitación. El petróleo como fuente de energía pierde importancia en el contexto mundial ya desde hace unos, diría yo, 20 o 30 años atrás, cediendo el paso a lo que sería el gas natural. Entonces, este nuevo boom en el gas natural, digamos, va a reconfigurar la geopolítica mundial, porque grandes reservas de gas natural se encuentran también en América. Hace algunos 30 o 40 años atrás, las reservas de hidrocarburos estaban sobre todo en Arabia Saudita y toda esa región por el petróleo. Pero con el cambio tecnológico, debido a este shale gas, entonces América se convierte, digamos, en el centro energético mundial. Y toda la perspectiva de aquí a 50 u 80 años apunta a la energía de solar. Entonces lo que veremos los próximos años es una caída en la participación del petróleo dentro de todos los energéticos, una continua subida en la participación de gas natural y una profunda participación de la energía solar impulsada por países europeos, impulsada por algunos países asiáticos. Sin embargo, podríamos convenir que en la coyuntura presente el petróleo sigue generando equilibrios y desequilibrios a nivel mundial. Depende de la región, francamente, porque Europa tiene una gran relación con Rusia en términos de abastecimiento de gas natural, sobre todo. Y a ellos les interesa el precio del petróleo porque sus contratos de gas natural están vinculados a los precios del petróleo. Estados Unidos tiene una fuerte participación ahora en la producción de petróleo y también en la producción de gas natural. No convencional. Exactamente, el shale gas. Y esto hace que los precios de esta energía, sobre todo el gas natural, sean mucho más baratos que los del petróleo. Efectivamente, hay en el corto plazo, digamos, una volatilidad en el precio del petróleo, explicada por la mayor o menor producción de países como Irán, por ejemplo, de países como Venezuela, de países como México, que ocasionan ciertas oscilaciones. Sin embargo, en el mediano y largo plazo uno esperaría que el petróleo pierda relevancia a nivel internacional. Pero por el momento parece ser que está generando una tercera guerra mundial. Y bueno, eso es lo que se piensa realmente, pero estas turbulencias en el mercado energético responden también a la demanda por parte de la China de gas natural y de petróleo, que eventualmente pueden, digamos, cambiar el rumbo del petróleo a nivel internacional. Pero yo no esperaría que sea el petróleo, digamos, el detonante de algún conflicto adicional. ¿Cómo ve usted la industria de los hidrocarburos en Bolivia en este momento, cuando además
está repuntando nuevamente el precio del crudo, precisamente. Así es. Bueno, nuestra situación es muy frágil en términos de la relación mercados y reservas, porque la cantidad de reservas que actualmente tenemos no sería suficiente para abastecer por otros 20 años el mercado de Brasil y el mercado de Argentina. Entonces, la nuestra es una situación delicada, resultado de políticas digamos, de cosecha de los últimos 10 años, donde no hubo una actividad exploratoria importante y gran parte de la inversión fue destinada a la explotación de los hidrocarburos en nuestro país. Y eso hace que estemos en una situación, digamos, frágil en este momento en materia de abastecimiento de gas natural y petróleo y los derivados del petróleo en nuestro país. La situación, digamos, crítica de las inversiones en Bolivia, ¿se debería fundamentalmente a un tema regulatorio o es que sería más bien una cosecha, como usted dice, para usar un término que usted acaba de mencionar, una cosecha de lo que viene siendo la crisis, precisamente motivada por el derrumbe de los precios del crudo a partir de 2014? Esta es una cosecha no tanto de precios, sino por las políticas adoptadas desde mediados de, digamos, 2005, 2006, que se acentúa, digamos, con la nacionalización, donde hay un fuerte deseo de participar en la renta petrolera, sin mucho énfasis en la exploración de nuevos campos y la apertura de nuevos mercados. El país estuvo bastante focalizado en utilizar los impuestos y las regalías del sector de hidrocarburos y vino esta suerte de bonanza en el país. Pero hubo muy poca atención, si usted gusta, a la inversión en exploración y a la apertura de nuevos mercados. Entonces, en este contexto tan difícil, todo esto se recrudece por menores precios internacionales del petróleo que castigan doblemente a la industria hidrocarburífera en nuestro país, porque no solo los precios están bajos, sino ahora también la producción de gas natural. Ya son 3 años consecutivos que tiene una tendencia negativa. Entonces, este descuido, si usted gusta, en la apertura de mercados y encontrar nuevas reservas, se ve reflejado en el diario vivir, ¿no es cierto? En La Paz tenemos un bloqueo de la UPEA, por ejemplo, de la Universidad Pública del Alto, porque no tienen recursos económicos. Porque básicamente se explican por qué los recursos del IDH, o del impuesto a los hidrocarburos, cayeron notablemente. Hay una ligera recuperación observada en los últimos meses que no espero que sea, digamos, de mediano plazo. Nuevamente se espera que se tienda a la baja. No hay, pero aun cuando los precios se recuperen, la producción de gas natural en el país está cayendo. Entonces uno observa que es una tendencia más bien ya estructural en nuestro caso. Licenciado, ¿cómo era antes la dinámica de la inversión en el país, en el sector de los hidrocarburos? Mucha gente decía que era fácil invertir, pero que se invertía poco y se vendía materia prima barata. ¿Cuál es la lectura que usted tiene al respecto para redondear y caracterizar mejor la dinámica de la industria de los hidrocarburos en Bolivia? Sí, digamos, la industria de hidrocarburos en nuestro país se explica por el proyecto de exportación de gas natural al Brasil. Ese es un verdadero proyecto nacional que nos permite tener de comer ahora, digamos, ¿no? Y este proyecto de exportación al Brasil comienza en 1974 y termina en 1999. Este proyecto involucra 25 años de trabajo por parte de los bolivianos, 5 gestiones de gobierno, 5 presidentes involucrados, cada quien hacía la política correspondiente y siempre, digamos, con YPFB como el brazo técnico. Entonces, en 1999 se inaugura el gasoducto y esta posibilidad de abrir el mercado de Brasil, gestionada por 25 años, ocasiona que empresas top a nivel mundial, como Shell, como British Gas, Total, lleguen al país en la década de los 90, teniendo en cuenta que
invertían acá y tenían un gran mercado, digamos, una posibilidad de ampliar el mercado en el Brasil. Entonces el boom de los hidrocarburos en nuestro país se explica por este proyecto nacional que le cuento fue gestionado por 25 años. Lo que vino posteriormente es una suerte de, una vez más lo digo, cosecha a unos precios ciertamente elevados. Que la rentabilidad de los precios, perdón, de la inversión es menor ahora debido a la ley de hidrocarburos aprobada por el señor Armando Bacadíes, porque él fue el que subió los impuestos, digamos, a las empresas petroleras. Este incremento de los impuestos reflejado en el IDH hace que la rentabilidad en exploración caiga. Entonces, al caer la rentabilidad en exploración, lo que vemos en el país es más bien una suerte de inversión en explotación de campos, agotar el mercado de Brasil, agotar el mercado de Argentina y unas estrategias de sobrevivencia por parte de las empresas para recuperar lo invertido. Entonces, son, si usted quiere, dos momentos en la historia de los hidrocarburos en nuestro país. Un primer momento de siembra y un segundo momento de cosecha con precios elevados. Lo ideal hubiese sido que en ese momento de cosecha no se descuide el descubrir nuevas reservas, no se descuide invertir en nuevos mercados y no se descuide en potenciar, digamos, referencia a la industrialización o insinúa la industrialización, pero el proyecto que tenemos en el país es muy pequeñito, no logra sustituir la exportación de gas natural como materia prima. Para tener una referencia de lo que estamos hablando, en el mejor momento de precios exportamos como materia prima el año 2014, 2013, 14, entre 5.000 a 6.000 millones de dólares. Ese fue el monto de exportación como materia prima. El proyecto de industrialización de la urea, que es lo que tenemos ahora, son 200 millones de dólares, no 6.000 millones. Entonces ese proyecto es más bien a nivel internacional e inclusive a nivel doméstico como un proyecto muy pequeñito, casi piloto, que nos, digamos, refleja lo que podría pasar si tendríamos una industrialización agresiva, y este proyecto no sustituirá, digamos, la exportación de materia prima como la venimos haciendo los últimos años. ¿Podríamos decir entonces que nuestro destino parece ser irremediablemente solamente la exportación y no la industrialización del gas? Bueno, en este momento la exportación como materia prima es mucho más atractiva, mucho más rentable para las empresas y para los departamentos productores. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, cuando Santa Cruz manda su gas para el proyecto de industrialización, recibe regalías a $1. Cuando Santa Cruz manda su gas a Brasil, recibe sus regalías a $5, porque el precio del gas natural como materia prima es mucho más alto que el gas natural utilizado aquí en la industrialización. Y usted quizás me diga, bueno, pero una vez el gas industrializado, su valor es mucho más alto. Y sí, pero Santa Cruz no recibe regalías de, digamos, el precio industrializado. Eso se va a YPFB y bueno, ahí lo maneja YPFB. Entonces, desde todo, y para las empresas pasa lo mismo, tanto para YPFB como para los privados. Las condiciones para industrializar el gas natural en este momento no son las mismas en todos los países y no son igual de rentables en todos los países. Es distinto que Qatar industrialice un gas natural remanente porque no tiene mercados para el gas natural con materia prima y tenga un puerto ahí al lado para vender este producto industrializado. Para nosotros es más difícil porque somos un país mediterráneo que no tiene acceso al mar, entonces eso eleva los costos, digamos, de comercialización. Y bueno, la condena de la que usted habla es hasta que el boom de hidrocarburos pues se acabe, que uno esperaría, hablando con gente, amigos a nivel internacional, que dure entre 50 y 80 años más, después ya vienen otras energías.
Ayer y hoy día Bolivia ha tenido siempre el calificativo de ser un país rentista, dependiente altamente de los hidrocarburos. Esa situación parece no haberse modificado y se dice que en este momento, a raíz de varios factores, pero fundamentalmente a partir de lo que ha sido el último derrumbe de los precios del hidrocarburo, la industria está en crisis. Pese a este último repunte que estamos teniendo en el precio de los hidrocarburos, en este contexto de situación difícil, compleja, ¿cómo observa usted la industria de los hidrocarburos en Bolivia en particular? ¿Es una industria en crisis? ¿Es una industria que ha tenido muchos despidos? ¿O es una industria que en función del hidrocarburo gas, en este caso, tiene mejores posibilidades que otros países de América del Sur? Bien, lo que nos queda en el corto plazo es minimizar los daños causados los últimos 10 años a través de paliativos, si usted quiere, hacer más eficiente el consumo de energía por parte de las familias para no utilizar tanto gas, renegociar probablemente los contratos con Brasil y Argentina que sean de corto plazo, con volúmenes más bajos, qué sé yo, para hacer más eficiente la producción de gas natural. Pero sí se considera que Bolivia tiene los recursos como para repuntar de aquí a 5 o 10 años, que son los procesos que duran cualquier actividad exploratoria en cualquier país. Entonces, en el corto plazo está muy difícil, solo nos queda minimizar daños, pero sí hay una perspectiva positiva de aquí a 5 o 10 años, siempre y cuando se tomen las medidas correspondientes, digamos, actualmente. ¿Y cuáles serían esas medidas? Las medidas se las conoce. La pregunta, más que, y yo le voy a decir cuáles son las medidas desde mi perspectiva, pero la pregunta es si alguien las va a implementar, ¿no? La primera medida es eliminar subsidios al gas natural, subsidios a la gasolina, subsidios al diésel. ¿Es una medida fácil? No, por eso la pregunta es si alguien se anima a hacerlo. Si no se eliminan los subsidios está bien, la producción de petróleo continuará cayendo, la producción de gas natural continuará cayendo y llegará un momento en el que Bolivia tenga que importar todo esto de otros países, entonces ahí ya no quedará opción para seguir subsidiando porque tiene que comprar a precio internacional. Para darle un ejemplo, el año 2000 Bolivia gastaba $100 millones en la importación de diésel y ahora gasta $1.000 millones en la importación de diésel. Entonces, de una u otra forma, el mercado obligará a eliminar los subsidios en el país. Pero si la gente no quiere eliminar los subsidios, bueno, ya corresponderá al político de turno tomar esa decisión o no hacerla, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que hacer es eliminar los subsidios. Lo segundo es disminuir los impuestos a las petroleras en las actividades de exploración. No sé si alguien se anime, de hecho, a hacerlo de forma transparente y frontal hacia la gente, sin que lo acusen, ¿no?, de vendepatria, como usualmente lo hacen. Lo tercero es aprobar una nueva ley de hidrocarburos consistente con todo el marco legal que hay, con la nueva constitución política del Estado, los contratos firmados. Eso requiere una reingeniería legal profunda. Lo cuarto es hacer más eficiente a YPFB. En este momento tiene una cantidad de empleados que es mucho más grande que lo que debería tener. Entonces, la pregunta es si alguien se anima a hacer una YPFB más eficiente y corporativa. No, lo quinto es sincerar, digamos, la relación del sector de hidrocarburos con el medio ambiente y comunidades indígenas. Cuando yo digo sincerar, es el gobierno actualmente ya privilegia la explotación de hidrocarburos antes que el cuidado, digamos, al medio ambiente o a los parques, si usted gusta, ¿no? Entonces todo esto hay que sincerarlo, hay que transparentarlo y reducir estas presiones medioambientales sobre el sector de hidrocarburos. Entonces, y como estas medidas, hay muchas más,
pero estas son las más importantes, que lo que yo estoy tratando de insinuar acá es que ya la solución a los problemas del sector se aleja del terreno técnico, porque tanto la gente del gobierno como la gente que no está en el gobierno conoce estos problemas. Y tanto la gente del gobierno como la gente que no está en el gobierno conoce las soluciones también. Aquí la pregunta es un tema político. Si alguien en el futuro tomará o no estas determinaciones. ¿Y usted cree que alguien tomará esa decisión política conociendo el contexto político que tenemos en Bolivia? Es muy difícil, ¿no? Porque a la gente no le gusta escuchar esto como plataforma política. Imagínese que usted le diga a la gente, si me elige a mí, yo elimino los subsidios o le bajo los impuestos a las petroleras. Pues no será elegido. Entonces, por eso la situación del sector es tan compleja. ¿Inviable? Porque ya no requiere soluciones técnicas. ¿Es una situación inviable? Es, como le digo, es viable en el corto plazo en la medida que raspemos toda la olla. Cuando terminemos de raspar toda la olla, ya no queda otra medida que eliminar subsidios, por ejemplo, porque ya no hay dinero para pagar estos subsidios. Entonces, la pregunta es si hay la capacidad política partidaria para tomar estas decisiones y preguntarle a la gente, por ejemplo, si quiere seguir subsidiando. Yo pregunto muchas veces a mis alumnos, no en Bolivia, en otras partes del mundo, ¿quiénes están a favor del medio ambiente? Generalmente todos están de la mano, ¿no? Bueno, ¿y usted estaría dispuesto a pagar el doble por su factura de electricidad para cuidar el medio ambiente? Entonces muy poca gente quiere pagar más para cuidar el medio ambiente. Todos medioambientalistas hasta que les tocan el bolsillo. Entonces, esa es la misma situación con los subsidios. Todo el mundo se queja del tráfico en las ciudades. Todo el mundo se queja de la contaminación de los automóviles. Todo el mundo se queja de que no hay abastecimiento de gas o gasolina. Pero nadie quiere pagar el precio correspondiente para eliminar esto. En este marco, ¿cómo observa usted la posibilidad de la innovación tecnológica en el sector de los hidrocarburos, que se está utilizando en otras partes para reducir costos, para ser más eficientes, para precisamente apuntalar el tema medioambiental? En una situación de crisis, ¿es posible hablar de innovación tecnológica? Siempre y cuando YPFB cambie sus políticas corporativas, sí. Porque, digamos, el avance, uno puede aprovechar los avances tecnológicos cuando tiene medidas corporativas interesantes. Para ponerle un ejemplo, las empresas no compran equipos de perforación, las empresas petroleras. Las empresas lo que hacen es contratar una empresa de perforación. Para el que esté escuchando esto, no sé. Usted en su empresa no utiliza computadoras, ¿no es cierto? Y no por ello se dedica a fabricar computadoras. Lo que usted hace es contratar a una empresa que le provee el servicio de computadoras. Lo mismo pasa con la perforación de pozos. Usted como empresa no hace el servicio de perforación como tal, sino subcontrata, porque la empresa a la que subcontrata tiene la última tecnología y la tecnología apropiada para perforar en Tarija, para perforar en Cochabamba y para perforar en Santa Cruz. Trae distintos taladros, si usted quiere. Y YPFB lo que hizo es comprar taladros. Entonces, claramente esa no es una política eficiente que hace uso de la tecnología a la que usted se refiere. Usted puede cerrar esta entrevista diciendo que tal vez la única posibilidad que tiene Bolivia Yacimientos de ser eficiente es retornar a ser una empresa residual. No, es una empresa, una corporativización de la empresa, ¿no? Se ha visto el caso en Petrobras, se ha visto el caso en Ecopetrol, que lo estudié de cerca cuando vivía por allá. La empresa no deja de ser estatal, más bien la utopía es que YPFB perfore en el África, perfore en el Asia. Es decir, mientras tengamos esta mentalidad provinciana
de que las reservas de gas natural están en Bolivia y los mercados para el gas boliviano son Argentina y Brasil, todavía estaremos muy pequeños. El desafío para nosotros es lograr una empresa estatal que se adjudique bloques de exploración en otros continentes. Y una vez adjudicados esos bloques de exploración en otros continentes, venda ese gas natural y venda ese petróleo a Europa, a Estados Unidos, al Asia, sin ni siquiera la necesidad de sacar el gas natural de Bolivia. Entonces lo que hay que lograr es una visión corporativa transnacional para YPFB y para todos nosotros. Pero claro, como me dijo una colega suya hace un par de años atrás, me dijo, pero esto es una utopía, no pueden ni hacer una planta de separación. Yo digo, bueno, sí, pero el objetivo desde mi punto de vista debiese ser ese, transnacionalizar a Bolivia. ¿Y qué opinión le merece en este momento entonces la empresa YPFB? ¿Está bien? ¿Está mal? Es una empresa que responde, digamos, a nuestra... responde a lo que Bolivia vive. Ante la falta de trabajo, digamos, en otras industrias, YPFB genera fuentes de trabajo. Ante la falta de capacidad para lograr impuestos en otras industrias, le ponen impuestos a YPFB. Entonces YPFB, el maltrato a YPFB, es el maltrato que usted, los amigos acá y yo, le hacemos a la empresa estatal. La empresa estatal, YPFB, no es mala por ser estatal. La empresa estatal tiene problemas por cómo la sociedad boliviana trata a esta empresa estatal, poniéndole grandes impuestos, poniéndole mucha carga social, poniéndole objetivos sociales que no están relacionados con la empresa. La mejor forma para sacar adelante a YPFB es desvincular a esta empresa de la sociedad civil, para que se convierta en una empresa estatal, sí, pero con un desempeño privado que la haga ser más eficiente. Este ha sido un punto de vista puntual, ustedes lo pueden calificar, de una persona que efectivamente tiene muchos años de análisis del sector de los hidrocarburos y nuestro rol como medio de información es precisamente traspasarles a ustedes visiones y puntos de vista que esperamos puedan contribuir a construir una mejor idea de lo que en este momento está ocurriendo con la industria de los hidrocarburos a nivel mundial y fundamentalmente en nuestro país. Le agradecemos mucho, licenciado Medinaceli, y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias.